que ya la veo conectada. Hola, Perla, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y a gente como Perla, que ya está conectada, y Verónica Holman, del Instituto de Geografía de la UBA. Así que, bueno, este vínculo me parece que también era uno de los objetivos, ¿no? Estamos esperando, sí, un ratito. Ahora, cuando vuelva Malena, Perla, si querés, igual ya podemos empezar, las va presentando y eso. Sí, no hay problema. Como lo vean. Ah, está prendido. ¿Tengo el micrófono? Sí, estás bien. Ah, está bien. Ah, no, el micrófono me parece. A ver. Ah, no, ahí va. Sí. Espera que voy a... Espera, me voy a poner así a Verónica, espera. Con este sistema se ve toda la imagen, ¿no? Sí, se ve todo. Quédate ahí, Vero. ¿Escuchás? Es raro que no puedas... No, quédate ahí, te voy diciendo yo. Bueno, qué macana. ¿Qué podemos hacer? Está conectada al celular, está conectada al WhatsApp conmigo, entonces me escucha a través de... Malísimo. De mi computadora. Bueno, nada. Cuestiones que tienen que ver con el estado en el que estamos de sublevación absoluta. Nosotros con Ana pensamos un tipo de organización del evento. Podría haber existido otro, pero bueno, lo armamos. Primero las presento a las chicas y después queríamos contarles, antes de que ellas dieran su charla, les queríamos contar por qué con Ana estuvimos pensando el título del evento, que le pusimos paisajes pese a todos, paisajes infinitos, y después para entender un poco de por qué las invitamos a Vero y a Perla a que nos cuenten su proyecto. ¿Les parece? Así se entiende un poco más lo que está trabajando el grupo de cultura e historia territorial, de cartografía e historia territorial. Me confunden los grupos. Bueno, ahí se pone mucha gente, ¿no? Presentemos, bienvenidos, yo más o menos hice durante el ratito que no lo grabamos, bienvenidos al ITEPAC. ¿Querés tomar la palabra y seguir? Pero bueno, está Fernando Aliata, nuestro director en este momento, están otras, bueno, integrantes del equipo que también queremos darles la bienvenida, y a mucha gente que viene de afuera, que más en contacto con el proyecto de las chicas y con la facultad o con el proyecto instalado en Geografía en la UBA, que son nuestras invitadas para hoy, ¿no? Sí, creo que están, bueno, ahí las veíamos a Cristina. No que me quiero olvidar de nadie, por eso no quiero andar como... Me voy a olvidar a Gaby también. Bueno, no sé qué hago, ¿las presento? Sí. Bueno, sí. Primero les quiero agradecer a Verónica y a Perla por haber aceptado. Sí, muchas gracias, aunque la veo a Vero pobre con cara así medio de desesperada. Pero bueno, Vero, ya está. Les quiero agradecer mucho la participación, ¿no? Bueno,
Verónica es profesora y licenciada en Geografía por la Universidad Nacional del Comahue, es magíster de Artes y Geografía Humana en la Universidad de Columbia y doctora en Ciencias Sociales en Flaxo. Es investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, y sus temas de investigación están relacionados con la cultura visual y la geografía, y van variando en 3 líneas de trabajo. Una, la historia de la educación visual en la disciplina y en la enseñanza de la geografía, la construcción visual de problemas ambientales y los usos civiles de la visión aérea. Ambas, tanto Verónica como Perla, son integrantes del grupo de estudios Cultura, Naturaleza y Territorio del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, e integra la red internacional, se llama Red Internacional de Investigación, Imágenes, Geografía y Educación, en Brasil, y es editora de la revista Punto Sur, que es la revista del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Perla, bueno, es doctora en Geografía Humana, es de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Integración de América Latina en la Universidad de San Pablo, investigadora independiente del CONICET, también con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, docente titular de Filosofía y Letras de la UBA, y sus líneas de investigación son la historia de las tradiciones geográficas en Argentina y Brasil, la formación territorial de la Argentina del periodo colonial a la formación del Estado, al Estado-Nación, representaciones culturales del territorio y de las fronteras, paisaje y patrimonio en tiempo de globalización en Argentina. Y bueno, y como les decía, también integra el grupo de estudio Naturaleza, Cultura, Naturaleza y Territorio de la UBA. Bueno, en principio nosotras con Ana, como les decía, le damos como el marco de por qué queríamos compartir con todos ustedes el trabajo de las chicas. Estábamos trabajando con Didi Uberman, un libro que se llama Imágenes pese a todo, que yo lo conocí también porque Verónica dio un seminario en el Instituto de Geografía sobre la tradición de la fotografía, la historia de la fotografía, y a mí me quedé muy impregnada con ese libro, que el autor discute con otros 2 intelectuales de las imágenes sobre unas fotografías que se tomaron en el Holocausto en un campo de concentración. Claramente el libro se llama Imágenes pese a todo. Nosotras con Ana no queríamos comparar la pandemia o el encierro con ese hecho histórico, no era para nada nuestra intención, pero sí queríamos pensar que a pesar de estar encerradas, a pesar de encontrarnos en este contexto de pandemia, las personas encontramos espacios, por más chiquitos que sean, para poder mirar y construir paisajes y para sublevarnos del encierro. No sé por qué digo entierro cada vez que... Pero el contexto nos producía una sublevación a estar encerradas. A su vez, nosotras veíamos, cuando analizábamos y mirábamos los montajes que habían hecho Verónica y Perla, nos dábamos cuenta que esas imágenes individuales que ellas habían recolectado, paisajes que las personas tomábamos en distintos momentos, en el montaje que hicieron Vero y Perla, se veían otros paisajes, y ahí nosotras hacíamos la analogía con la cartografía, porque considerábamos al mapa, al mapa como el resultado de un montaje de diferentes imágenes y que a su vez a la vista del espectador producía nuevos paisajes. Y en ese sentido, la composición, como lo llama Verónica en sus trabajos, que hacen ellas con esas imágenes, generan nuevos paisajes y nuevos devenires. Esperanzas y deseos en el mismo acto de sublevación, ¿no? Diría nuestro autor que teníamos de lectura para hoy. Pero al mismo tiempo, esas imágenes individuales, montadas, vuelven a arder y a configurar otros paisajes a la vista también del que observa. Y entonces, en esa trialéctrica o dialéctrica entre imágenes, montaje y mirada visualidad del espectador,
nosotras veíamos que radicaba, desde nuestro punto de vista, la magia y la importancia del proyecto que encararon Vero y Perla, deambular confinados, encuentros múltiples y paisajes en devenir, ¿no? Justamente en esa construcción infinita e inagotable de paisajes, cuando ves que el montaje que uno lo pone a rodar, lo empieza a ver. Pero si seguimos estrictamente el planteo de Didi Huberman, lo que vemos es que ese deseo de libertad que vemos en esas imágenes, bueno, ahora no sé si lo van a pasar, pero esas ventanas, si lo vieron los espectadores, esas ventanas, esa luz, esos grafitis, esos sujetos caminando y sujetas caminando, lo que nosotros veíamos era un deseo por estar otra vez en un espacio no confinado. Sin embargo, repito, si seguimos el planteo que dice Didi Huberman, vemos que en la imagen no hay está el deseo, ¿no? Que en la imagen no hay deseo ni perversión, que el deseo y la perversión están en nuestra mirada, ¿no? Y ahí es lo que nos planteamos, es el ardor de nuestra mirada de encerrada en el que encierra la esperanza de poder en algún momento salir. Y eso fue lo que nos llevó a Ana y a mí, toda esa secuencia de conversaciones, también por Zoom, y muchas veces por WhatsApp, como estamos con Vero, a invitarlas y a proponerles que nos contaran si querían, venir a contarnos su proyecto, ¿sí? No sé, Ana, si vos querés decir algo más. No se te escucha, tenés que subir el micrófono. Perdón. Quiero agradecer, ya lo hice, a Perla y a Verónica por estar acá. De alguna manera, porque además quiero hacer más el contacto con la arquitectura, que es como lo que me toca. De alguna manera, el proyecto de ellas fue una inspiración para estos seminarios, pero en relación al desafío docente que empezamos a plantear junto a una materia que doy clase, que están todos acá presentes, que es la materia de teoría de la arquitectura de Gentile, Silvestri y Ana Ottavianelli, donde se planteó un poco el desafío de cómo nos coloca, digamos, frente a los docentes, frente al confinamiento. Y pensar que fundamentalmente una de las cuestiones que se trastocó es la manera de pensar la imagen en su formato más transparente, que era el que siempre usamos los docentes de teoría o historia, ¿no? Mostramos la imagen para ver lo que representa, o sea, mostramos a un edificio porque queremos hablar de ese edificio, y pensar que durante este curso la comunicación, en cambio, aparece mediada por la imagen, de manera que docentes, estudiantes, deberíamos pensar la imagen en un marco teórico diferente al que nos paramos comúnmente. Y bueno, es en ese deseo, a partir del cual queremos ampliar un poco nuestro marco. Hablo de la generalidad de los arquitectos, ¿no? Ampliar un poco ese marco y, bueno, aprender un poco más de las imágenes. Las imágenes aparentemente pueden decir mucho más, como dice Huberman, son mucho más que lo que representan. Así que un poco, bueno, de ahí viene la invitación, el vínculo que queremos plantear para empezar a mirar las imágenes también desde otras lecturas teóricas, ¿no? Que ojalá amplíen un poco nuestro campo. Bueno, tienen la palabra, después de un inicio un poco complicado. Bueno, empiezo yo, ¿no? Vero. Vero está conectada de mi celular, no puede. No tiene. Dice que sí. Se ve, ahora se me fue el power. ¿Tenés? Ahí, así, ¿no? Ahí. Ahí se ve. Sí.
Bueno, les agradezco tanto a Ana como a Malena, en nombre de Verónica y mío, de la invitación. Es la primera vez que vamos a hablar del proyecto. En todo este tiempo estuvimos más trabajando y pensando cuestiones que tenían que ver con su elaboración y qué sensibilidades nos despertaba las imágenes que pusimos en diálogo, ¿no? La presentación se divide en 3 partes. Ay, a ver. Bueno, ahí, perdón. Ay. Estoy yendo para atrás. Bueno. La primera tiene que ver con el origen del proyecto, la segunda con la metodología y la tercera con algunas reflexiones que emergieron de los 3 deambulares que hicimos. Empezamos entonces con esta idea de Didi Uberman sobre este epígrafe que usamos como una imagen es un gesto. Hace algunos meses, no tanto, aunque así lo parezca, leímos algunas noticias sobre la circulación en China de un virus desconocido. Los ejes de esta información se circunscribían al crecimiento en el número de contagios, su difusión por los distintos países y la progresiva implementación de la única medida que hasta ahora conocemos y disponemos para contener su expansión, el confinamiento de la población en sus casas. Todo parecía muy distante, sin embargo conocemos la cadena de acontecimientos porque aún la estamos viviendo. En resumen, el virus pudo atravesar fronteras a través de la circulación de las personas, especialmente empresarios y turistas, porque la globalización o la mundialización no es solo la economía, y a mediados de marzo, casi de manera concomitante a algunos países europeos, en Argentina se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. Al menos para quienes hemos tenido las condiciones de hacerlo, esto ha significado estar 24 horas los 7 días de la semana en nuestras casas o departamentos, fenómeno que tuvo lugar de forma simultánea en casi todo el planeta. Los balcones, terrazas, patios se convirtieron en ese exterior a nuestro alcance para hacer actividades tan diversas como entrenamientos deportivos, juegos o incluso teletrabajo. Hasta entonces habían sido ámbitos del hogar más habitados por no humanos, ya que en general se les asignó un uso ocasional, como salir a tomar sol, algunas actividades más de servicio, como extender la ropa o acumular todo aquello que no utilizamos con frecuencia, o otorgarle fines decorativos. Las ventanas pasaron a ser otras pantallas que, de modo análogo a las virtuales, nos han permitido acercarnos a otros e incluso entrometernos a distancia en los quehaceres de moradores y moradoras. Así, en estas grandes ciudades, redescubrimos que tenemos vecinos, hemos tenido tiempo para mirarlos con detenimiento. Ahora sabemos que algunos entrenan, otros tocan algún instrumento musical, otros siguen trabajando, otros son niños y otros son ancianos y ancianas. Hemos escuchado ruidos de no humanos que parecían no habitar la ciudad. Contemplamos formas que nuestros ojos apenas habían avistado anteriormente. Hemos podido mirarlos en horarios en los que tal vez pocas veces nos encontrábamos en nuestras casas con anterioridad y redescubrirles las diferentes tonalidades. Desde allí diseñamos paisajes que hasta entonces no concebíamos como tales. También hemos fotografiado eso que parecía ser tan conocido y que en ese mirar reiterado y sin prisa se nos ha presentado como desconocido. Y tal vez para nuestra sorpresa, en esas otras ventanas, que son las pantallas de celulares y computadoras, comenzamos a encontrarnos con las fotografías que otros hicieron desde ventanas, balcones, terrazas, patios. De algún modo, esas fotografías reiteraban la condición liminar de esos espacios que ponen en contacto el adentro y el afuera. Pero, ¿qué es el adentro y el afuera en tiempos de pandemia?
Podríamos pensar que esto se redefine. El afuera antes era la calle, ahora es el espacio más allá de las pantallas o más allá del balcón o de la ventana. También en el proyecto nuestro van a ver que hay imágenes orientadas al afuera desde el adentro y otras que desde el afuera buscan ver el adentro. Si aceptamos que cada imagen es un gesto, como afirma Didi Huberman, podríamos preguntarnos qué gestos serían estas fotografías. Para nosotros ellos serían el gesto de un deambular, algo inherente a la vida urbana en confinamiento. La condición para cuidarnos y para cuidar a los otros y las otras. Un oxímoron que reúne en el acto fotográfico la imposibilidad y la posibilidad de deambular en confinamiento. Ahora, ¿cómo hacer más diverso, más amplio, más extensivo ese deambular en confinamiento? Y así de algún modo conectar esas múltiples trayectorias diferenciadas en términos de clase, género, disidencia sexual, edad, que coexisten hoy en las ciudades. Con este fin lanzamos la invitación a sumarse al proyecto con fotografías tomadas durante el confinamiento desde ventanas, balcones y terrazas, creyendo que en este contexto más que nunca cada ventana es un mundo. Aclaramos que el objetivo era realizar con las contribuciones una composición colectiva a fin de poner en conexión algunas de las multiplicidades en devenir. Este planteo inicial fue reinterpretado por cada uno de los fotógrafos de manera diferencial a medida que se fueron flexibilizando algunas actividades y a lo largo del tiempo el deambular se fue extendiendo a otros ámbitos geográficos. El proyecto visual de Tom Lisboa, un artista brasilero llamado Líneas de Horizonte, inspiró nuestra propuesta al menos en 3 direcciones. Una búsqueda poética, asumiendo que podemos pensar con las imágenes, el deseo de inventar modos de aproximarnos a los afectos, amigos, colegas, alumnos y alumnas, familiares, con quienes no podíamos encontrarnos físicamente. También fue un medio de contactarnos con otros con quienes no manteníamos comunicación hace tiempo y así saber cómo estaban pasando este momento. Imaginamos entonces un trabajo colaborativo con fotografías tomadas por nosotras, pero también por otros. Participaron en el primer deambular 41 fotógrafos, en el segundo 50 y en el 3 45. La invitación entonces a enviar fotografías supondría trabajar con muchas imágenes y entonces como método de trabajo pensamos en la composición o montaje. No pusimos ninguna condición sobre el tamaño, el tipo de fotografía, el formato. Recibimos 130 fotografías para el deambular 1, 102 para el deambular 2, 190 para el 3. Queremos también plantear que estamos en proceso de realizar un cuarto. En este sentido, el acto fotográfico se convirtió en un evento de encuentro simultáneo y múltiple. Ahora, ¿cómo llevar a la palabra algo que guarda relación con la sensibilidad en tiempos de pandemia, como es este proyecto? Es este desafío que nos planteamos a continuación y que Verónica comenzará a explicar la metodología y algunos resultados. A ver, dale. Dale, ya podés hablar. Bueno, a ver, ¿Se escucha? estoy como que estoy en un teléfono de los años previos a los celulares inteligentes. No veo quiénes están, pero bueno, espero que podamos dejarnos así. Las tecnologías a veces fallan. ¿Se escucha mal? Decime si la gente está escuchando. ¿Se escucha? Sí, dicen que sí. Sí. Bueno. Yo voy a hablar un poco sobre la composición o el montaje. Y también esto es algo que en parte nos inspiró el trabajo de Didi Huberman. Y voy a intentar explicar por qué. Hacer una composición visual con un conjunto de fotografías
que luego se convirtieron en 3 conjuntos y, como dijo Perla, ahora en un cuarto, en proceso de montaje. Fue nuestro método para armar una presentación visual de ese material y para proponer formas de mirar esas fotografías. La composición como método de trabajo con las imágenes y de relectura del mundo se remonta a las mesas de imágenes del historiador del arte Ary Warburg y de su atlas. En este atlas, Warburg reúne todos los objetos de su investigación en un dispositivo, que son paneles móviles, constantemente montados, desmontados y remontados. En este contexto entendemos por composición la disposición de las imágenes en una secuencia, no necesariamente lineal, que funciona como un ordenador y que propone vínculos más o menos explícitos con un texto o con otras imágenes. La composición también incluye jerarquías, juxtaposiciones, interrupciones, vacíos, espacios en blanco, que en nuestro montaje son en negro, y que intervienen en la construcción de una narrativa y en nuestro modo de mirar las imágenes. Componer las imágenes exige volver a mirarlas y también imaginar otros órdenes visuales, trazar analogías, diferencias, semejanzas. Intentamos para hoy como repensar algunas de las decisiones que fuimos tomando respecto a la composición. Bueno, la primera decisión fue hacer una disposición vertical. La composición del artista que nos inspiró, de Tom Lisboa, tiene una disposición horizontal de las fotografías y eso permite trazar ese horizonte compartido por gran parte de la humanidad en esta condición de confinamiento. En nuestro proyecto, en cambio, decidimos organizar la composición siguiendo una disposición vertical. Una disposición que presenta cada fotografía como una ventana y de este modo intentamos aludir por un lado a la sucesión de ventanas propia de la verticalización de las ciudades, pero también a las múltiples ventanas virtuales que se abren cada vez que en este confinamiento nos conectamos a alguna de las plataformas de comunicación virtual, cuando funcionan, ¿no? En cualquiera de los dos sentidos, esa disposición de las fotografías nos permitía colocar de manera contigua, juxtapuesta, encuadres, colores, texturas, temas, creando una nueva imagen que también de algún modo contribuiría a trazar esa coexistencia de trayectorias en una misma ciudad. Otra dirección o otra decisión de nuestra composición fue utilizar un fondo negro como soporte de encuentro de esas fotografías. En parte por una razón estética, la mayoría de las fotografías que recibimos son fotografías color y el soporte negro nos permitía resaltar más esos colores. Pero también la elección del fondo negro tiene que ver con dejar un espacio dentro de la composición para entrever, dar lugar en esos espacios a la emergencia de otras relaciones no evidentes entre las fotografías y también esa incertidumbre colectiva que vivimos. Otra decisión fue alternar criterios de agrupamientos de las imágenes. Cada agrupamiento ensaya distintos criterios. Nosotros fuimos armando hojas de imágenes. En cada hoja o en cada panel íbamos probando, ensayando esos criterios de agrupamiento. Por ejemplo, agrupamos algunas imágenes por texturas, otras por colores, otras por temas, otras enlazando algunos de esos criterios, ¿no? Por temas y colores, por temas y texturas, por encuadres, por formas, por situaciones opuestas,
para poner en contacto lo diferente y lo heterogéneo. Bueno, mientras yo voy hablando, seguramente están viendo algunas de estas Sí. No mantuvimos el mismo criterio de agrupamiento, sino que fuimos combinando y reiterando, incluyendo nuevos criterios. Bueno, otra decisión que tomamos fue incluir, invitar, en 2 ediciones pudimos incluirlas porque nos enviaron, pero invitar a fotógrafos o fotógrafas que realizan fotografías estenopeicas. Es otro modo de fotografiar, no sé si conocen la técnica fotográfica, pero son fotografías que se realizan con máquinas que se hacen artesanalmente. Son máquinas que no tienen una lente, sino que tienen un pequeño orificio que se llama estenopo, de allí el nombre, fotografías estenopeicas, y por ese pequeño orificio ingresa la luz y se utilizan distintos soportes para fijar la imagen. Pero nos parecía que en el mundo de las fotografías digitales podía ser interesante incluir otro modo de fotografiar también. Y bueno, en 2 ediciones, ahí están viendo, participaron, nos enviaron fotografías, una fotógrafa que se llama Alejandra Marín y un fotógrafo que se llama Mario Rodríguez, que trabajan con esta técnica. Otro de las decisiones que tomamos fue hacer un pasaje de la fotografía a la imagen móvil. Y esta fue una decisión en parte operativa. Queríamos que en los agrupamientos de las imágenes no se perdiesen detalles de cada fotografía. Y necesitábamos armar varios paneles, que como les dije los llamamos con Perla mesas de imágenes, porque era esta idea de probar agrupamientos en cada una de estas mesas. Y bueno, eso, armar estos paneles no nos resolvía cómo mostrarlos, ¿no? Cómo presentarlos. Y entonces esta pregunta operativa hizo que de la fotografía pasáramos a un montaje de una imagen móvil. Cada una de las ediciones, el Deambular 1, el 2 y el 3, hicimos un pequeño video, en general tienen entre 9 y 10 minutos. Y bueno, justo hace algunos días el cineasta Andrés Vitela estrenó una película que se inicia haciendo caminar fotografías antiguas que él y su hija encuentran en la calle. Y mientras van caminando y van mirando esas fotografías, juegan a imaginar una historia para cada una de esas. De algún modo así el cineasta coloca la pregunta sobre la potencialidad de la imagen fija, limitaciones de la imagen en movimiento. En nuestro proyecto la imagen en movimiento nos abrió posibilidades, muchas, pero básicamente identificamos 3. Presentar esas composiciones siguiendo esa disposición vertical. En general los paneles se van moviendo verticalmente y solo en algunos casos horizontalmente, aunque en sentido opuesto a nuestro sentido de lectura. La otra posibilidad que nos ofreció fue evitar la pérdida de algunos detalles de un número importante de fotografías y, por último, intensificar todavía más ese deambular confinado en tanto experiencia. Y esto, bueno, una cosa va llamando a otra en el trabajo con las imágenes. La imagen, así como la fotografía, llamó en esa composición a la imagen en movimiento, la imagen en movimiento llamó al sonido. Lo primero que pensamos como sonido para el deambular confinado fue un tango y un arreglo que a una de nosotras la fascina, con un título que podría ser muy sugerente, que era Pedacito de Cielo. Pero queríamos intensificar ese silencio que estábamos viviendo en una ciudad tan ruidosa como es Buenos Aires.
nos parecía que incluir una melodía no iría en esa dirección. De pronto todos los días tenían la sonoridad de un domingo por la mañana, y entonces la pregunta que se nos instaló fue cómo hacer sensible el vacío, el encierro, la monotonía, el miedo. Y empezamos a grabar con nuestros celulares lo que escuchábamos, también el silencio. Y ese silencio intensificaba esos sonidos que rara vez podemos escuchar en la ciudad. Por ejemplo, el sonido que hace un ascensor. El material sonoro, y no la música, comenzó a tomar un lugar central en la composición para hacer sensibles ciertas relaciones, ideas, fuerzas de conexión, como dice un libro que es hermoso, que se llama Libro de Sonoridades, está en portugués, el autor se llama Silvio Ferraz. Así, en el deambular 1, las grabaciones del silencio, de un ascensor, de los pájaros canturreando, los perros ladrando, o el paso ocasional de una moto, intensificaron esa sensación extraña del vacío en la ciudad y nos permitían reconocer el diálogo que se genera entre esos sonidos, por ejemplo, entre los perros entre sí, entre los perros y los pájaros, entre los no humanos y las máquinas. Bueno, ahí preparamos pedacitos de los 3 deambulares en sonidos para que escuchen otra composición, porque los acortamos bastante. A ver, voy a probar. A ver si los pueden poner. Espera. Ay, se me fue el... A ver. Ay. Bueno, si no funciona... Recién funcionó. Recién cuando vos estabas hablando empezó a andar una. Lo que pasa es que no veo los... viste que estaban los parlantes, ahora en esto no los veo. A ver, voy a ver si... Ahí, espera un minuto, acá los veo. Los voy a poner desde ahí. A ver. Bueno. Ahí, a ver, ¿se escucha ahí? Ese es el del 1, del 2 vamos ahora.
Ya está, Verónica. Se escuchó Bueno, perfecto. No sé si pudieron escucharlos bien, yo no los escuchaba bien, pero bueno, si no los pudieron escuchar bien, pueden ir después a ver los videos y ahí tener la trama completa de la banda sonora. Bueno, pero la idea en cada uno de las ediciones fue encontrar sonidos que operasen como motivos y que de algún modo se fuesen reiterando, ¿no? Y sea de los pájaros, de un ascensor, de un concierto ocasional, de un ensayo, de una práctica de un instrumento. Como nos dice Silvio Ferraz en este libro que les comentaba, no son los objetos los responsables exclusivos de la producción de sentidos. Ellos no nos sugieren nada, sino están en un plano de consistencia, en un plano de composición, en el cual tejen la trama que diseña un territorio cualquiera sobre el cual trazan sus propias líneas de fuga. En este sentido, en el montaje, los sonidos se presentan en un continuo ritornelo, ese motivo, ¿no?, que se va repitiendo, y así intensifican la sensación de monotonía e incertidumbre. Bueno, otra decisión que tomamos, y esta fue más sobre la marcha, fue algo así como volver a cada fotografía publicando en un Instagram, que lo abrimos después. Ya teníamos 3 ediciones del deambular. Bueno, uno de los fotógrafos que colaboró con nuestros proyectos nos sugirió y nos insistió que abriésemos un Instagram para ir subiendo las fotografías que recibíamos. Y bueno, comenzamos a subir todos los días algunas fotografías que ya habíamos trabajado, y de algún modo el Instagram funcionó como otro modo de volver a mirar esas mismas fotografías y ensayar otras composiciones. Bueno, Didi Uberman señala que establecer una relación crítica entre las imágenes que ayude a escapar de la cadena de estereotipos, de los clichés, de la mirada, que impiden ver muchas cosas, implica también evitar algunas cosas cuando uno hace un montaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué evitamos en esta composición, en este montaje? Evitamos identificar los lugares donde fueron tomadas las fotografías. Cada fotografía aparece con el nombre del fotógrafo, pero no el lugar donde la tomó. Inicialmente pensamos esto porque pensábamos que solo recibiríamos fotografías tomadas en Buenos Aires, pero comenzamos a recibir imágenes de muchísimos otros lugares de Argentina y de otros países. Y aunque algunos de nuestros fotógrafos reclamaron cariñosamente identificar los lugares, nos parecía que la no inclusión del nombre del lugar operaba como una fuerza para intensificar el carácter colectivo de esta experiencia y de estos ritornelos en nuestros modos de mirar el mundo y de diseñar los paisajes. Y también nos parecía que podía invitar a los espectadores a proponerse el desafío de comprender de dónde provienen las imágenes que van constituyendo la composición, o de imaginar de dónde podían ser esas imágenes. Bueno, tercer parte de nuestra presentación tiene que ver con también una idea, continuar con esta idea, ¿no?, de que cada imagen es un gesto. Si pensamos, como dice Didi Uberman esto, cada composición de imágenes crea una nueva imagen. Entonces podríamos preguntarnos qué gestos nos presenta cada deambular confinado. Los gestos no guiaron el montaje, sino que el montaje nos hizo pensar en algunos gestos, e incluso muchos comentarios de las personas que participaron y vieron los videos, nos escribieron y nos orientaron a identificar algunos de estos gestos y que los empezamos a pensar a partir de esta presentación. Bueno, el deambular confinado 1, elegimos algunas imágenes para tratar de pensar este gesto del deambular confinado 1. Lo publicamos el 3 de junio
este año, ¿no? Bueno, observar, mirar, supone la posibilidad de fijar, de retener o inmovilizar algo, de suspenderlo, nos dice en un libro Jonathan Crary, que se llama Suspensión de la Percepción. La cuarentena supuso la suspensión de casi todo y nos fijó en nuestras casas. La composición presenta una búsqueda de estímulos visuales, formas, colores, texturas y estímulos sonoros en el afuera. También el extrañamiento que provoca mirar eso que nos resulta conocido, pero que la suspensión presenta como diferente. Como escribió uno de nuestros colaboradores, Olivier Clamch, y vamos a citar textual, el hecho de que todos, sin excepción, y refuerza esto, estamos ahora mirando el mundo, no desde la vista de pájaro de la metateoría social, sino desde nuestras ventanas, balcones, terrazas. En verdad, ¿qué espacio es este? Un espacio que no podría ser más íntimo y a la vez planetario. Me gusta que en su video las voces humanas por una vez callen y dejen que los sonidos de la calle tomen la palabra. Me gustan los perros ladrando, desde cabras en Londres, vacas en campus universitarios y pingüinos en museos. Bueno, y Carla va a continuar con el gesto del deambular 2. Gracias, Vero. El Ambular 2, que lo presentamos el 19 de junio de este año, presentó la suspensión de otra manera, en el sentido que vemos que hay una experiencia de aproximación, de copresencia de humanos y no humanos. En este sentido, los no humanos, a ver, no, espera. Ay, se me fue para atrás. No solo habitan nuestras casas, sino también coproducen esos espacios. Humanos, animales y plantas, todos están ante una misma experiencia, que es el encierro, la intimidad, la invención de espacios entre el adentro y el afuera. Una de las fotógrafas también escribió, que se llama Giovanna Scarelli, en relación a este deambular. Vi flores, animales, huertas, plantas, vacíos que nos dejan respirar en medio del concreto de las ciudades. Cielo, luz, sol, jardines, menos gente, más detalles, más condiciones para ver el mundo. Paisajes que nos invitan a mirar hacia afuera y hacia adentro, inclusive dentro de nosotros. Y otro elemento que destacamos de este deambular es que aparecen más fotos de noche. A ver si... No, esta es de... Esta, como ven en esto, más de atardeceres y de noche, lo cual le da un carácter más oscuro al deambular. Y el 3, este es el 3, sí, que publicamos el 10 de julio del 2020, queremos destacar en este sentido la idea de los ritornelos, ¿no? Estos se ven sonidos en imágenes, en puntos de vista, porque los mismos objetos a veces son fotografiados de distintos puntos de observación y se juxtaponen en las tareas de trabajo y del cuidado y de los encuentros afectivos. Estos ritornelos presentan el gesto de entrar, salir, retornar a los múltiples paisajes en devenir. Los encuadramientos parecieran inventar nuevos paisajes en endijas, en superficies como vidrios, paredes, en las páginas de un libro, en las sombras en las calles como horizonte. Como apunta otra de nuestras colaboradoras, Gabriela Sechetto, hay más atención a elementos específicos, todo es más intimista, hay una atención al detalle, paisajes mínimos, micropaisajes. A través de los deambulares pudimos delinear un punto de fuga en colaboración con cada uno de los fotógrafos
y fotógrafos. Deambulamos confinados, pero con el desorden de los sentidos, como afirma en un artículo reciente Laura Malosetti, envueltos en la niebla pesada, como sugiere Mariana Enríquez, del contexto político, económico y sanitario. En este sentido, a partir de las propias composiciones de los autores de las fotos, creamos un conjunto de ensamblajes provisorios, cargados de una sensibilidad visual y sonora en directa relación con un devenir continuamente dibujado y desdibujado por la incertidumbre. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias, Perla. Bueno, gracias, Verónica, por, de alguna manera sobreponerse también a este momento un poco incómodo que nos presentó el inicio, pero bueno, creo que pudimos escuchar a pesar de todo. Y bueno, quería antes de... Bueno, agradezco mucho. Antes de plantear las preguntas que quieran hacer, quiero señalar unas líneas más que escribí también para poner un poco para hablar de esta relación con la arquitectura de las imágenes, del uso de las imágenes, ¿no? El uso de las imágenes en arquitectura ha sido muy habitual en nuestra formación, no solo en el afán de registrar el espacio, sino que nuestra propia formación, para aquellos que vienen de otras disciplinas, implica el uso de los registros visuales. Registros que nos llevan a deambular por diferentes espacios y tiempos. Acá hablo de nuestras típicas clases de historia o de teoría, donde el uso de la fotografía es para esto. Deambulamos confinados en el aula para ver, para dar cuenta de eso que enseñamos también. Bueno, en el aula y luego también muchas veces en la práctica docente, donde nos convertimos a veces en usuarios, consumidores de imágenes, pero también productores y reproductores de estas imágenes. Esta práctica, que funciona en general en las clases magistrales, es decir, en lo que se llamaba dar cátedra, se pone en crisis actualmente, cuando las imágenes median entre docentes y estudiantes y todos nos convertimos en productores, consumidores, espectadores. Esta formación nos lleva a la necesidad entonces, a la necesidad teórica de cuestionar el sentido de la representación y el sentido de la vista que más instalado estaba entre la disciplina arquitectónica, podríamos decir. Si partimos entonces del planteo de Didier Huberman, las imágenes no son solo para representar, es necesario pensar en las imágenes que consumimos durante nuestra formación. En este contexto, entonces, registrar el espacio de no confinamiento es mayor. Muchas de las cuestiones que ya plantearon las chicas, todo se vuelve como más... Todas esas imágenes arden, en palabras de Huberman, un poco más, se convierten en otras cosas, en la posibilidad de mirar, y en este sentido, ¿no? Es importante ponerlas en contexto, lo que implica posicionarnos, como decía hoy, en otro lugar. Es interesante partir de la metodología, que agradezco porque también explicaron como súper claro las chicas las decisiones que tomamos, qué mostramos, qué no, cómo las mostramos, que es un desafío que en el contexto de este año lectivo le vamos a presentar a nosotros mismos, a los docentes y en muchos casos a los alumnos, a los estudiantes,
lo que va a permitir de alguna manera dentro del contexto de la materia, hasta ahora estamos con esas expectativas, una circulación, una producción que va a dar también lugar a una práctica más homogénea, sin jerarquías, ¿no? De alguna manera entre docentes y alumnos y estudiantes en este sentido. Todos nos convertimos entonces en espectador, en productor y en espectador, en donde las imágenes van a arder, ¿no? A partir de la mirada nuestra, del público en general, y como ustedes nos plantearon, ¿no? Cada fotografía o cada imagen, en este sentido, puede dar cuenta de multiplicidad de cuestiones, desde dónde la sacaron, qué es lo que pasa detrás de esa imagen. Esas ventanas me parece que fueron la primera inspiración de decir, bueno, nos interesó, porque ponen en cuestión ese lugar, ¿no? Ahora todo lo vemos a través de la imagen, de la fotografía, de la ventana. Y era un poco, los temas que queríamos plantear para hoy, ¿no? Para unir además estas miradas sobre las imágenes. Abrimos las preguntas. No sé si van levantando las manitos o las hacen por chat. ¿Te parece mejor, Malena, como hemos hecho otras veces, para ordenar? Sí, si van escribiendo en el chat, yo voy dando la palabra. No veo las manitos donde está la posibilidad de abrir. No, es lo mismo. Está bien, hagámoslo en el chat, se hace siempre. Dale. Alguno que hable, cuando los que quieran hablar sean muchos a la vez, vamos a pedirles que vayan quedando en el chat las preguntas. Dale. O sugerencias o lo que sea. Yo tengo un montón, así que si nadie empieza, empiezo yo. No quiero invadir el espacio. Empezá, Malena, mientras la gente va pensando. Sí, para... Bueno, a mí en realidad me surgieron muchas cosas mientras hablaron. En principio me encantó, o sea, ya me había gustado el proyecto, pero me pareció muy lindo y muy emotivo esta manera en que ustedes describen la forma en que ponderamos al espacio, ¿no? A partir de cómo, a medida que fue pasando el tiempo pandémico, uno fue fijando y prestando atención en diferentes objetos o diferentes cosas que tiene el espacio, que no hace más que reafirmar que la experiencia de la pandemia hace que construyamos paisajes concretos. O sea, digo, siempre justo estoy leyendo un libro que me recomendó Perla sobre el hombre espacial y siempre como la experiencia es lo que hace que nosotros vivamos el espacio de una manera y no de otra. Y en ese sentido creo que la experiencia de la pandemia nos hizo como focalizarnos justamente en eso que ustedes muestran a lo largo de los 4 deambular, que es que al principio eran los pedacitos de cielo, y después después la noche, después los detalles, cómo los fotógrafos y las fotógrafas fueron prestando atención en distintos objetos espaciales. Eso me pareció fantástico, la verdad es que me gustó mucho. Lo que sí me gustaría, otra cosa que me pareció muy interesante es sobre la mesa de imágenes, ¿no? Esto de la idea de taller, de constante reprogramar esa composición y montaje, me pareció súper inspiradora, porque creo que uno hace mesas de imágenes en cada trabajo que está, o sea, nunca, siempre está como
armando y desarmando composiciones, sin darse cuenta, pero cuando ustedes hablan, o cuando ustedes lo ponen tan en evidencia, no sé, yo si les muestro la habitación en la que estoy, creo que son montajes y desmontajes de todo, cada mapa que estoy investigando lo voy pegando en la pared y voy cambiando. Vero se ríe porque lo conoce y es todo así un gran caos que para mí tiene un orden, y es un orden visual. Pero sí me parece, y ahí es mi pregunta, en realidad, bueno, hay varias, pero me parece que están todas relacionadas con lo mismo. ¿Cómo hicieron para romper o cómo hacen para, o si tuvieron alguna dificultad, no sé, algo sobre la relación entre imagen, texto y sonido, que me parece que son 3 registros que parecen como por ahí contradictorios? Cuando uno habla de imagen no podría hablar de palabra, pero en realidad yo el otro día estaba leyendo por primera vez una novela gráfica de Azul, acá está, de Azul Blasiotto, es una artista plástica, nunca había leído una novela gráfica, es la primera vez, y esa idea de que uno lee siempre en la bibliografía sobre cultura visual, que la imagen no tiene que estar subordinada a la palabra, ahí es muy evidente, porque la imagen cuenta otra historia, pero como la palabra la va atrapando y te va llevando al mismo relato. Entonces es difícil el manejo, la interacción entre palabra, imagen, y ahora ustedes le sumaron el sonido. Entonces me gustaría saber cómo hicieron para resolverlo, cómo pudieron... ¿Se entiende lo que digo? Sí. Yo digo algunas cosas y por ahí veo que tiene más experiencia en imagen y sonido puede. En principio me parece que el no contar, la propia pandemia te puso en una situación que no sabes cómo describirla. Las palabras, desde mi punto de vista, no daban cuenta de eso. Y las imágenes aparecen como la posibilidad de captar el momento, en esa interacción entre el afuera, el adentro y lo interior, diríamos, las sensibilidades, que al menos era como más viable y más viable en términos también más colectivos, ¿no? Por eso decía que hay ya el propio tener que hoy que hablar y que describir algo relacionado con las imágenes era algo que nos costaba, diríamos, ¿no? Entonces la palabra como imposibilidad aparece de alguna manera en este contexto. Y el sonido, creo que Verónica ahí explicó cómo fue el vínculo que establecimos con el sonido. Primero fue el propio silencio, que en una ciudad como Buenos Aires, especialmente las primeras semanas del confinamiento, cosa que nos creó esta cosa de sorpresa de que otros sonidos fueron invadiendo la ciudad, que habitualmente no escuchábamos, y que ese silencio o ese espacio que se dio para otros sonidos fue lo que nos permitió entrar en el juego, diríamos, entre imagen y sonido, ¿no? Y ir a buscarlos, a cazarlos, diríamos, de alguna manera. Quizás, seguramente Vero puede explicar mejor estas cosas. Preguntarle, no sé si... Vero, ¿escuchás? Sí. Ah. Sí, ahí, escucha, lo que pasa es que yo tenía el micrófono apagado. Ah. Sí, escucho. Bueno, a ver, primero quería un poco retomar algo que dijo Ana, esta idea de que todos nos convertimos, ¿no?, en productores, consumidores de imágenes, y me parece que si hay algo que es todavía más novedoso de esto que estamos viviendo, es que en realidad nos estamos dando cuenta
que en realidad todos nos convertimos en imagen, ¿no? Cuando estamos dando una clase, cuando estamos en un seminario como este, somos todos imágenes, ¿no? Estamos todos en esta pantalla. Entonces, no solo las imágenes que traemos, sino que nosotros mismos nos convertimos en una imagen en ese momento. A pesar de que hay toda una generación que tiene esta inserción en el mundo digital, ¿no? Pero incluso que a ellos también les resultó algo diferente, ¿no? Y que bueno, que Ana hablaba sobre la arquitectura. Nosotros los geógrafos también tenemos muchísimo trabajo con el registro de imágenes, pero en general la geografía ha tenido poca reflexión sobre cómo se usan esas imágenes y cómo las producimos, ¿no? Es bastante reciente esta preocupación sobre bueno, cómo pusimos las imágenes, cómo las trabajamos y cómo las miramos también, ¿no? En este sentido que los sentidos de las imágenes no se agotan en la imagen en sí misma, sino No se escucha bien, Malena. A ver, esperen. Ya. Hoy se escuchaba bien, ¿eh? No sé. A ver ahora, Vero. a ver ahora. ¿Se escucha mejor? Sí, dale, Vero. Bueno, retomo, digo lo anterior o sigo. Sí. Lo que dijo sobre lo de Ana, ¿lo escucharon? Sí. Sí. Sí, eso sí. Sí. Bueno, entonces sí digo. Gracias, Male, por hacerme de traductora. Al contrario, un placer. Bueno, preguntas, esta relación entre imagen, sonido y palabra, concuerdo con lo que planteaba Perla, creo que las palabras nos faltaban, de hecho, no, excepto los títulos y los nombres de los fotógrafos, no aparecen palabras en el proyecto. Las palabras empezaron a surgir a partir de esas imágenes, como en un esfuerzo de intentar entender un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que las imágenes vinieron como a suplantar en un punto las palabras porque ellas nos faltaban. Y la composición de estas imágenes hizo empezar a emerger ciertas palabras para entender esto, ¿no? Intentar describir esto que estamos viviendo. Y la relación entre imagen y sonido no fue algo que pensamos de antemano, fue un poco esto que venía contando, ¿no? El pasaje de la imagen fija a la imagen móvil nos hizo pensar, podríamos ponerle música, pero bueno, fue como una sensación de incomodidad sí, es una música preciosa, es un tango hermoso, tiene mucha relación con ese pedacito de cielo que cada uno veía desde sus ventanas, pero nos parecía que obstaculizaba mucho de esa experiencia áptica del paisaje, ¿no? De esto, y que era realmente lo distinto, este silencio, esta como monotonía de que todos los días parecían muy similares ya desde la sonoridad misma. Y bueno, mientras estábamos pensando eso y ya haciendo grabaciones, de hecho después del primer Deambular 1,
un amigo que trabaja con imágenes me regaló este libro que un poco trabajaba esta idea de cómo el sonido permite dar intensidad, ¿no? Y creo que esa es una relación que a mí personalmente, aunque me gusta mucho la música y es mi gran pasión, además de las imágenes, encontré esta relación ahora, ¿no? De cómo el sonido intensifica las imágenes y la composición, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto? En realidad fueron como dos composiciones simultáneas que íbamos haciendo, ¿no? De esta composición de imágenes y una composición de cómo íbamos a ir entramando esas sonoridades que íbamos grabando. Necesariamente hay correspondencia entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Son como composiciones que van paralelas, que por momentos se encuentran, desde lo más como objetivo, en relación de qué sonido y qué objeto se ve, ¿no? Es escasísimo ese encuentro. El encuentro tiene que ver más con la intensificación de las experiencias, ¿no? De esto que decíamos, del vacío, de la monotonía, de los miedos, ¿no? Los temores, los silencios, ¿no? En ese sentido creo que fuimos tejiendo la relación o resolvimos esa relación de imagen-sonido. No, yo justamente porque me parecían como que eran dos montajes no diferentes, pero que podían ser leídos como dos montajes que se complementaban y que a su vez con la imagen producían otro tipo de montaje. Entonces están como varias etapas de análisis que uno podría tener sobre el proyecto. Pero nada, quedó bárbaro. ¿Alguna pregunta de Ezequiel Mazoco, entrerriano, estudiante mío? Gracias por estar hoy. No sé si alguien quiere hacer. Martina, yo los nombro a todos los estudiantes, pues no van a querer venir más, pero no importa. Levante la mano. Qué suerte que tuvieron, chicas. Yo si No, quieren, eso significa que no se entendió nada, que no despertó interés. No, Fernando quiere... no, simplemente digo, desde mi punto de vista, que yo soy arquitecto e historiador, un poco reflexionando alrededor de lo que había planteado Ana, que lo que uno mirando, digamos, la pandemia, digamos, en un registro histórico, ¿no? Se da cuenta de la posibilidad de un registro múltiple, ¿no? De experiencia histórica que significa la pandemia, algo que no había sucedido antes y que seguramente nos va a permitir mirarla desde otro lado, digo, porque la otra gran pandemia que fue hace 100 años, la de 1919-20, de la famosa gripe española, que no era española, sino que había surgido en Estados Unidos, era una gripe porcina, no quedaron registros, o sea, como la información estaba de alguna manera jerarquizada, y que, bueno, sucedió prácticamente en el momento de finalización de la guerra, si bien fue tremendamente terrible, digamos, y muchísimo más devastadora que esta, prácticamente la tuvimos que rescatar ahora, repensarla en función de esta pandemia, porque, digamos, las fuentes jerarquizadas, tamizadas, bueno, y la necesidad de olvidar hicieron que eso desapareciera. Mientras que esto históricamente, es decir, esta multiplicidad de registros, en donde entra este registro, como entran las estadísticas, como entran los medios de comunicación, etcétera, etcétera, va a permitir, digamos, la reconstrucción histórica de esto de una manera impensada, ¿no? Con anterioridad. Y otra cosa que me interesaba también lo que dijo Ana, de esta relación entre jerarquía y enseñanza, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera las imágenes circulan
Yo recuerdo que cuando era alumno, teníamos un profesor que había hecho una experiencia de vida en el exterior y que tenía todas las fotografías de las grandes obras de arquitectura del mundo en diapositivas muy bien sacadas, era muy buen fotógrafo. Y entonces, la clase no solamente era escucharlo, los comentarios que hacía, críticos, sino ver las imágenes que nosotros veíamos en blanco y negro muy parcialmente en los libros, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo cambia absolutamente la experiencia de la enseñanza? Porque, bueno, las imágenes las tenemos todos, y un alumno puede tener muchísimas más imágenes que las que tengo yo como profesor, porque tiene posibilidad de visitar muchísimos sitios de Internet que le proveen de imágenes, y es un nativo de Internet cuando yo no lo soy. Entonces seguramente va a tener otro punto de vista y va a poder armar su propio circuito, digamos, de imágenes y de conocimiento de la obra. Entonces digo, esto de alguna manera eso da vuelta al paradigma en el cual nos hemos movido hasta este momento, ¿no? Y bueno, y de alguna manera también la pandemia, como gran acontecimiento histórico, lo potencia, ¿no? ¿Querés decir algo, Ana? No, quiero decir eso, soy alguien más que quiero, no, me parece genial que cada uno se le ocurren más, o sea, más temas que pueden salir de esta reunión, lo cual es, bueno, es lo que se espera, ¿no? Va, lo que yo esperaba, que todos pensáramos un poco más Sobre las imágenes. Me parece interesante esto de pensar el registro, ¿no? Que decía Fernando, y me parece que algo que no es muy frecuente es encontrar los registros más personales, diríamos, más desde la subjetividad, y me parece que esto da pie para pensar eso, ¿no? ¿Qué provoca en términos de emoción, ¿no? Una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿no? Que no es tan habitual en esto de tener registros, ¿no? Y que por ahí ahora la tenemos, ¿no? Sí, sí, Fernando. No, te escuchamos. No, digo, nosotros como historiadores, cuando vamos más para atrás en el tiempo, no solamente las imágenes, sino hay menos fuentes. O sea, si nosotros Sí, queremos lo entiendo. lo que pasaba con los esclavos en el siglo XVII o con los sectores populares en el siglo XVIII y XIX, no tenemos fuentes, son muy escasas. Y hay que hacer a veces artilugios para llegar, el famoso caso de Ginsburg, el queso de los gusanos, ¿no? Que viendo un proceso judicial del siglo XVI, entiende la mentalidad de los campesinos. Bueno, pero en cambio ahora, digamos, los historiadores del futuro realmente va a ser terrible poder dar cuenta de la enorme cantidad de fuentes y de cómo registrar un hecho histórico. Por ejemplo, hoy yo veía la explosión de Beirut, pero uno ve la explosión de Beirut y ve el video que filmó un tipo que iba con el auto y lo tiró del auto, una novia que se estaba sacando fotos y la agarró la explosión. Es decir, son múltiples, no hay una sola forma de narración de lo que es la explosión, sino que la explosión se construye a partir del acontecimiento de las subjetividades de todos los sujetos que están alrededor de eso. Y eso realmente es fantástico, es maravilloso, porque destruye una linealidad y una jerarquía del acontecimiento histórico, y bueno, y es lo que produce un poco este fenómeno. ¿Quieres decir algo, Vero? ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Sí. Hola. Sí, se escucha. Bueno, sí, me parece esto que decía Fernando un gran desafío, ¿no? Para estudiar este momento en el futuro, ¿no? Pero creo que una pregunta que se instala también es ¿cuál va a ser la durabilidad y dónde encontrar estos registros?
¿no? Porque no solo son múltiples, sino que, bueno, la condición digital tampoco nos asegura que se mantengan por mucho tiempo, ¿no? Pienso, ¿cuántas de estas fotografías que nosotros recibimos la gente guardará? Tal vez muchas las desechará, tal vez en algún momento las hayan subido a alguna red social, pero digo, ¿cómo acceder a estos múltiples registros? Va a ser un tema, y también cómo seleccionar, ¿no? Esa multiplicidad de fuentes. Me parece que son como temas para pensar en la perdurabilidad y las formas de archivo de estas imágenes digitales, ¿no? De esta gran producción visual que estamos teniendo contemporáneamente. Sí, sí. Cristina, dale. Sí. ¿Se ve acá? Hola. Sí, se te ve bien. Bueno, les pensaba también en lo que decía Fernando y un poco en relación a la historia, ¿no? Esto de, en San Juan cuando ocurre lo del 44, la gente no quiere recordar y casi no hay por mucho tiempo fotos del terremoto, ¿no? Como estas tragedias, muchos socialmente se quieren olvidar. Y de pronto las únicas imágenes que hay en un principio son las imágenes institucionales, ¿no? Y cómo esta opción actual cambia esa situación, ¿no? Cómo ahora hay una cantidad de imágenes más bien así personales, de actores totalmente anónimos. Por ejemplo, esto de reconstruir el terremoto con una mirada más, como dice Perla, emocional, con una mirada, ha costado muchísimo, ¿no? Salieron pintores de pronto en esa época a pintar la ciudad derrumbada, ¿no? Y las fotografías de los niños en el tren o demás se han encontrado mucho después, y también eso ha propuesto esta mirada más personal, más emocional, menos institucional de una tragedia. Yo diría que un poco lo que las chicas también proponen es algo muy emocional, ¿no? Como algo tan terrible, tan difícil, se puede ver artísticamente, poéticamente y a la vez ir incluyendo, ¿no? Actores humanos, no humanos, esta idea del lo negro para pensar, para vaciar, y el sonido para intensificar. Entonces hay como muchos montajes en la propuesta, pero es bien interesante también pensar cómo vamos o cómo se va a recordar, ¿no? Cómo se va a armar, y esto constituye como desafíos, ¿no? Para pensar el presente y qué pasa con cómo vemos las tragedias y o sea, cómo nos pasan a todos, ¿no? No solo a las instituciones o a los que buscamos recordar o buscar elementos. Entonces, esto me pareció como interesante, ¿no? Algo terrible, mirado poéticamente y que nos permite reflexionar sobre cómo recordamos, o cómo se va a recordar esto, cómo lo vamos a contar, ¿no? Eso. Carly. Un comentario sobre eso, me pareció la verdad que es lindísimo lo que han propuesto, ¿no? Perdón, estaba hablando sola y me había puesto el micrófono. Yo estoy de acuerdo con lo verosímil del relato con que se va a contar el hecho histórico, ¿no? Igual ahora estaba viendo entre los comensales, hay una chica que es estudiante de geografía en la Universidad Nacional de Quilmes, y ella está estudiando cómo, con imágenes también, ahí está, no sé si quiere contarlo ella o lo cuentas. Hola, ¿cómo te va? Analía Pérez, ¿querés contarlo vos, Ana?
Sí, bueno, primero, gracias Malena por la invitación y felicitaciones a Perla y a Verónica, porque la verdad el trabajo que están haciendo es, no sé, no me salen las palabras, muy emotivo, hermoso. Bueno, sí, el trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Quilmes para la Universidad Virtual, en la materia de Malena, tiene que ver con también las imágenes, pero yo elegí trabajar la vida cotidiana, es decir, tomar una serie de imágenes que por lo general los usuarios de las redes sociales publican habitualmente desde los momentos en que empezó el confinamiento, allá por el 20 de marzo, y tratar de analizar de qué manera esos espacios de la vida cotidiana se fueron trastocando, como dijo Perla en la introducción, se han convertido en lugares de trabajo, de teletrabajo. Bueno, la casa es el lugar de descanso, de estudio, mismo de trabajo, de entretenimiento, el lugar para hacer deportes, como alguien también dijo. Y bueno, me ha pasado esto de que la perdurabilidad de las imágenes en las redes sociales también es bastante difícil de rastrear, porque bueno, yo venía tratando de hacer mis registros con capturas de pantalla y pedía también a gente conocida que los fuera haciendo como para tener un caudal de imágenes importante, pero sí pasa eso, que lo digital se vuelve efímero y bueno, ahí se está complicando también un poco. Me quedé con algo que había dicho Verónica en la parte 2 del montaje y la composición, de no trabajar con la linealidad, sino que esas composiciones tengan otro formato, y vinculó eso con el tema de la narrativa, es decir, como que la palabra tampoco se pierde nunca. Yo quisiera saber cuál fue la primera reacción que tuvieron los fotógrafos cuando ustedes les pidieron, bueno, tomen imágenes desde sus ventanas. No sé. Sí, Vero, decirle. A ver si quiere. Dice que le respondas vos, Vero. No sé si dijeron, ¿para qué quieren eso? No tuvimos una reacción, por el contrario, la gente se incentivó mucho, se sintió atraída por la propuesta, pero quizás Vero puede ofrecerte una explicación más amplia, diríamos. Ahí está. Ahí está, Male. Sí, perfecto. Bueno, en realidad las personas, digamos, nosotros lanzamos así a conocidos, amigos, a alumnos, alumnas, y la invitación fue circulando y todos estaban muy motivados para enviar fotografías. Enviaron, en general, las personas mandaron más de una fotografía a cada fotógrafo y fuimos seleccionando. Logramos que todos, al menos hubiese una fotografía de cada una de las personas que mandó, pero tuvimos mucho para elegir porque hubo gente que mandó más de 10 fotografías, o sea que la participación fue muy estimulante para las personas. Y hubo fotógrafos que mandaron para más de una edición, que los tuvimos de colaboradores constantes y fue hermoso tenerlos en varias ediciones porque además ahí es interesante ver estas transformaciones que se van dando en el tiempo, ¿no? De
del deambular 1 al 2 y al 3. Por eso les dijimos la de las fechas, porque creo que tiene un impacto en el momento en que fueron tomadas las fotografías y en el momento que hicimos las composiciones. Y en general, sobre la reacción, todos nos escribieron después de ver sus fotografías y hubo comentarios muy elogiosos, todos estaban muy contentos con ver esa fotografía que habían enviado dentro de esa composición, ¿no? Como que muchos hicieron comentarios sobre cómo dialogaban las imágenes, y lo que a mí particularmente me llamó la atención es que hubo muchos más comentarios sobre los sonidos que sobre las imágenes. Y creo que tiene que ver con esta intensificación que hablábamos, ¿no? Hay mensajes que hablan solo del sonido, de cómo escuchar esos sonidos les hacía sentir muchas de las sensaciones que han tenido durante todo este tiempo. Y me impactó que una de las fotógrafas que envió, que era de Tandil, dijo, es increíble cómo escucho los mismos sonidos acá, ¿no? Como esta también sensación de algo muy colectivo, independientemente del lugar donde uno lo estaba viviendo. Entonces creo que la reacción fue de encontrar esa imagen propia en un diálogo con otras que le daba un nuevo sentido. Y me parece que eso es interesante, ¿no? Ver cómo esa experiencia tan íntima, tan personal, es compartida por todos nosotros, ¿no? Y eso hace que veamos todo eso también de otro modo. Bueno, eso es lo que se me ocurre. No sé si respondí tu pregunta, y qué lindo del proyecto, y qué bueno, nos gustaría conocerlo también. Gracias. Sí, comparto con vos esto que decís del sentido comunitario, del sentirse acompañado con esto del sonido. Yo creo que mirando las imágenes que yo fui seleccionando, también hay un hilo conductor entre las prácticas de la vida cotidiana que hacen de estar unidos en la pandemia de alguna otra manera. Y bueno, la idea es llegar a ver cómo en ese contexto de confinamiento, bueno, que es tan cuestionado en algún sentido, ver que el espacio de confinamiento también abre la posibilidad de innovar. No sé, muchos habrán aprendido a cocinar, habrán pintado la casa, no sé, cuestiones que abren a prácticas que tal vez uno no pensaba que podía hacer, y sin embargo como que estar confinado no era tan malo, en definitiva. Gracias. No, en relación a lo que decís, Analía, yo creo que esto del experimentar que estás diciendo en confinados, también este proyecto implicó muchas cosas de eso, en el sentido que fuimos probando cosas que no pensábamos que íbamos a... Esto del sonido, emergen en la experimentación, diríamos, ¿no? En este sentido tiene mucho del tono del momento, diríamos, ¿no? El proyecto. Acá Beatriz dice que acuerda con Cristina, los tres deambular apelan a lo emocional y logra transmitir mucho más que lo que la imagen dice. Me gusta la intensificación de la imagen con el sonido y logra de manera sublime en el tercer deambular. Gracias, chicas, por poder unir en 3 videos la razón y la emoción. Me encantó eso. Es un título para un paper. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? La idea es que, bueno, que podamos ir cerrando, pero que en un ratito, pero que nadie se quede con preguntas, comentarios, contactos que se van haciendo.
Bueno, Podemos ir dando por finalizada el taller, ¿no? Perdón, Vero, por los problemas técnicos. sí, bueno, disculpas a todos. Gracias, Vero, porque igual se te escuchó bien. Gracias bueno, a los que están y bueno, nada, que Esperá que Verónica quiere decir algo. Los sí, invitamos obvio. a mandar fotos, si quieren, para el 4. Para el deambular 4 todavía estamos recibiendo fotos. Bueno, Ahora después pasamos. ponemos el mail. Y Pongo Verónica, el mail en el chat. Vero, ¿vos querías decir algo? Eso, que seguimos recibiendo fotografías, que tenemos muchas para el deambular 4, pero que si alguno quiere enviar, está la invitación para que lo hagan. ¿Cómo se llama el mail? ¿Deambular? Flaner confinado. El mail es ¿Lo podés escribir? Gmail.com. Perla, ¿lo podés escribir en el chat? Porque Sí. para que no haya... No, antes de cerrar, me gustaría como, para retomar el texto que dimos de tuyo, Vero, que habla sobre la metodología de las imágenes, ¿no? Y retomar un poco algo de lo que dijo Fernando. Él cursó estudiando las imágenes en una diapositiva sobre una pared y cómo va cambiando el soporte de la imagen con la cual vamos aprendiendo. Y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir a trabajar con imágenes, ¿no? O sea, cómo es el soporte en donde la imagen se proyecta. No es lo mismo la diapositiva, que yo la tengo como muy de mi infancia. La diapositiva es como, es el viaje de mis padres a todos lados, y ahora la fotografía en la computadora. ¿Cómo cambia el soporte de verlo gigante en una pared a verlo en un celular, digamos, ¿no? Y eso como va cambiando la manera de percibir la imagen. Sí, cómo cambian las prácticas de ver la imagen, de ser como un ritual de había que prender y había que, bueno, cada uno lo mira suelto también. No sé, no tengo una Claro, sí. reflexión igual cerrada, pero bueno. No, pero está bien, a eso, está bien. Se hacían ¿Cómo? reuniones familiares para ver diapositivas de los viajes, ¿se Claro. acuerda? Sí. Sí, Además, eso y los dibujos. Mi mamá me hacía dibujar en el negativo negro quemado, y entonces después lo ponía en la pantalla, ir a verlo, horas tomando mate, mirando la... Perdón, Fernando, ¿ibas a decir algo? no, además que en realidad la jerarquía de la imagen, porque yo, por ejemplo, que estudié en los años 70, ¿cuál era mi aspiración? Hacer el viaje, este gran tour que había hecho el profesor, sacar mis propias imágenes con diapositivas y después el profesor y proyectarlas, que de alguna manera lo hice, pero eso ya no tiene sentido, ¿no? No es necesario recorrer el mundo para poder dar clases, digamos. Claro. Bueno, es un poco lo que decía Ana del porqué del seminario. Cuando nosotros discutíamos, porque me tenía que explicar cómo era que aprendían con imágenes. Yo lo que le decía es que para mí la arquitectura era como una disciplina muy visual, que no sé si alguien que no ve puede ser arquitecto, digamos. Por lo menos no el arquitecto tradicional, digamos. Como yo no lo contrataría un arquitecto no vidente en mi caso. Digo, un arquitecto tradicional me refiero. Entonces, ¿cómo era la práctica en la que en la formación de la arquitectura se usaban imágenes para mostrar cosas estilos, ¿no? Y bueno, eso era un poco... Y que después uno replicaba esa práctica, es lo que decís vos, ¿no? Con los estudiantes. Sí, bueno, hubo cambios, ¿no? Es decir, eso fue la enseñanza académica tradicional cuando había arquitectura con estilos. Después la arquitectura empezó también a ser una experiencia sensorial con las visitas a las obras y una apertura, digamos, en el conocimiento que de alguna manera dejó de ser tan académica, ¿no? Pero es cierto, la Claro. imagen siempre tuvo una función primordial. Se aprende con las imágenes.
Es decir, de alguna manera el lenguaje es una apoyatura de la imagen. Es inconcebible una clase teórica de arquitectura sin imágenes. No es que los quiero, pero bueno, si no hay más preguntas no me quiero quedar sin decir, bueno, otra vez que muchas gracias, que nos invitó a todos a repensar las imágenes, a conocer a otros trabajos sobre imágenes. Bueno, me encantó que hayan estado acá en La Plata, de alguna manera, ¿no? Esta posibilidad que también nos da esto, ¿no? Bueno, un rato en el Itac. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias ustedes. a las dos. No, Gracias de a verdad, ustedes. muchísimas gracias. Gracias, Vero, Sí, por estar ahí. gracias a ustedes por presentar este trabajo tan interesante. Y desde ya, bueno, vamos a seguir haciendo estos seminarios y están todos invitados al próximo, que no sabemos muy bien cuál va a ser en esta época tan incierta, pero lo vamos a hacer. Bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias.